Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, le pedimos, Dios, que seas tú obrando a través de esa palabra, que sea su Santo Espíritu y su poder, Señor, manifestado, Señor. Que seas tú usando mi vida, Señor, que yo me pueda hacer a un lado, Señor, que las pasiones, las emociones humanas se hagan a un lado, Señor, y que seas tú llenando mi boca, Señor, usándome, Señor, con palabra rema, palabra de sabiduría, que sea su poder y su gloria manifestado, Señor, en este momento, Señor, pero que la gloria y la honra y la alabanza y la oración siempre sean para ti, amado Dios, Señor. Colocamos este mensaje ante su presencia, que sea su Espíritu, su poder y su gloria, Dios, hablándonos, Dios. Vamos a leer este mensaje bajo el poder del Padre, el Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos capítulo 3 versículos del 1 al 9. Amén. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Pero también les invito a que me acompañen al libro de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Amén. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subía Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén.
A esta prédica le he colocado un título. Dice, descubre tu necesidad principal. Y nos vamos a enfocar en la cita bíblica de Hechos 3, del 1 al 9. Amén. Bueno, entonces aquí nos dice la palabra en Hechos 3 del 1 al 9, ¿no? Que los apóstoles Pedro y Juan subían a la hora de la oración, a la hora novena, al templo de Jerusalén, y que ahí en la puerta llamada La Hermosa llevaban un cojo de nacimiento, todos los días lo llevaban, y que lo colocaban para que pidiera limosna. Entonces dice que cuando él vio al apóstol Pedro y al apóstol Juan que iban a entrar al templo, les pidió limosna. ¿Y ellos qué hicieron? Le dijeron, míranos, míranos. Y él estuvo atento en la palabra y estuvo atento a lo que le decían. Entonces dice que él se quedó mirándolos a los ojos, pero él esperaba recibir algo de ellos. Entonces dice que le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué dice? Que ayudándolo con la mano derecha que lo levantó. ¿Y qué hizo el cojo? Que saltó, se puso de pie, que anduvo, saltaba y entró con ellos al templo. ¿Y qué hacía? Que alababa y adoraba a Dios. Qué bendición esta palabra. O sea que yo hace un tiempo estaba haciendo el devocional y miraba y le digo a mi esposa, le digo, esta está buena para una prédica, está buena, realmente es impresionante lo que está pasando. Sí, entonces me conmovió esta palabra. Miremos el concepto de cojera o cojo. Dice que es incapacidad temporal o definitiva que tiene una persona para caminar, o sea que le impide caminar normalmente. Esa es la cojera, ese es ser cojo, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa con este mensaje? Entonces aquí nos podemos dar cuenta, según las escrituras, lo que hemos mirado. Dice que hay dos tipos de cojera, dos tipos de cojera. ¿Qué es cojera? Nos impide caminar, ¿sí? Hay dos tipos de cojera, una física y una espiritual, una cojera espiritual. La cojera física nos impide caminar, desplazarnos de un lugar a otro. ¿Qué genera en nosotros? Trae esclavitud, trae estancamiento, trae caimiento, trae pobreza, trae miseria, trae carga para nuestros familiares, trae carga para la sociedad, ¿sí? Esa es esa cojera física, no nos deja, somos dependientes, vivimos en la miseria, en la pobreza. No podemos movernos por nuestra propia cuenta. Y aquí nos damos cuenta de este hombre que está postrado en la puerta del templo de La Hermosa, que dice que él lo llevaban otras personas. Es más, esta no es ni cojera, esta es parálisis, pero la palabra dice, habla de cojo, porque la cojera es de un solo pie, que usted le impide para caminar correctamente. Pero dice que él tenía
tenía era una parálisis, porque dice que eran ambos pies. Cuando vio a Pedro y Juan y que ellos le dieron esa palabra en el nombre de Jesucristo, dice que se le afirmaron los pies y los tobillos, o sea que era paralítico, o sea ya había pasado de cojera a paralítico, porque la cojera normal es cuando uno le está molestando un pie o una pierna, una extremidad que le impide a uno moverse por sí solo, anda con muletillas, anda mal. Y la cojera espiritual, ahí habla de la cojera espiritual. ¿Qué ocasiona la cojera espiritual? ¿O qué nos impide? Si la cojera es caminar deforme, caminar inestable, físicamente, la cojera espiritual nos impide caminar correctamente en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos impide seguir los pasos, ese camino, y nos impide que se cumpla ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque como decía la oración, el amor de Dios es infinito, es incalculable, es profundo, o sea, no tiene límites. Entonces, Él siempre quiere lo bueno y nos muestra ese camino. Pero nosotros, la cojera espiritual no nos deja crecer, no nos deja caminar con Él, no nos deja hacer la voluntad de Dios, no nos deja que se cumpla ese plan que tiene para cada uno de nosotros. Y aquí miramos también causas de la cojera. Podemos mirar causas de la cojera. ¿Cuáles son las causas de la cojera? ¿Qué hace que seamos cojos? Nosotros podemos todos estar bien físicamente, Dios nos guarde y nos siga protegiendo y nos siga bendiciendo. Pero a veces uno, le cogió un dolor, usted ya no puede caminar, yo sé que de pronto alguno, o de pronto en un accidente se dañó un dedo, el pie, no puede colocarse zapatos, anda renco, anda cojo. Por una enfermedad, por la diabetes, a veces tienen que amputarle un pie, una pierna. Entonces, ¿qué pasa? Queda cojo, no puede caminar, no puede desplazarse por sí solo, va a ser esclavo, va a necesitar que otras personas lo carguen, lo ayuden, lo lleven. ¿Sí? Entonces, las causas de la cojera física. Y esta nos trae ¿qué? Parálisis, porque la parálisis es quietud. Usted no puede, está paralizado. Dice, me paralicé, pasó algo y no pude actuar, pasó un accidente, pasó esto, me quedo quieto ahí, es parálisis, usted no puede moverse. Entonces la cojera, las causas de la cojera física. Pero hay una cosa especial en el cojo que estaba allí en la puerta de la entrada al templo pidiendo limosna. La palabra no dice por qué causa él estaba cojo, porque dice que era un cojo de nacimiento. Era un cojo de nacimiento. Hay un caso especial en este mensaje que habla. En este caso miramos que Dios permitía que este cojo estuviera ahí no dice que fue por pecado, sino para manifestar la gloria, el amor y el poder de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Porque Pedro no le dijo en el nombre de Pedro, no, ni en el nombre de Juan, le dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Entonces, este cojo tenía un caso especial, se permitía a Dios para manifestar su poder y su gloria a través de Jesucristo, a través de su Hijo y a través de los apóstoles, a través de los servidores del pueblo de Dios aquí en la tierra, de todos los que estamos aquí. ¿Sí? Entonces hay un caso especial. ¿Sí?
Entonces ahí es donde se mostró porque era de nacimiento. Él ahí hizo un milagro porque era de nacimiento. ¿Y qué pasaba con el cojo? El cojo ya se había conformado a vivir así. No tenía humanamente solución. Ningún hombre de la tierra, ningún hombre del conocimiento de las ciencias humanas, médico, lo que fuera, podía hacer nada por él, porque era cojo de nacimiento. Y más él decía, no, ya me quedo así, porque dice que él llevaba más de 40 años de haber nacido y era cojo de nacimiento. Y aquí nos habla en Hechos 4:22, eso lo dice ahí, que él tenía más de 40 años de estar ahí. Entonces él ya había perdido las esperanzas, de caminar, porque él nunca había caminado. Él estaba paralítico ahí, él veía caminar, pero no sabía qué era eso, no deleitaba, no se gozaba. Entonces dice que él ya estaba conformado a ese estilo de vida. ¿Y quién era? Pobre, despreciado, aislado, vivía en la miseria y era mendigo, mendigaba, vivía de las limosnas, de lo poquito que le pudieran dar las personas. Entonces él ya estaba quieto ahí porque no se podía mover. Sí, entonces Dios permitió esto para manifestar su amor, su poder, y para demostrar el poder de Jesucristo y poder demostrar la autoridad que Jesucristo dio a cada uno de los que le sirven. Porque dice la palabra que el apóstol Pedro y Juan, sobre todo el apóstol Pedro, dice que era un hombre del común, porque él, cuando le hizo el llamado a Jesucristo, él era un pescador. Dice que él era iletrado, o sea que no era tan estudiado como ahorita, que hay gente que tiene maestrías de todo, hasta unas 5 carreras y sigue estudiando. No quiero decir que estudiar sea malo, sino que aquí, para mostrar la gloria y el poder de Dios, al que dispone el corazón y todo, pues es usado. Dios no mira lo físico, Dios mira el corazón, la disposición. Entonces hoy nos da a entender que así como este cojo, que ya no tenía esperanzas, que ya estaba mendigando, que vivía ahí a súplicas, que vivía esclavo de la misericordia de otros, de la ayuda de otros, hoy a nosotros también nos dice: hay problemas, hay necesidades que en nuestras vidas parece que no tuvieran solución. Y nosotros nos acostumbramos a vivir en la pobreza y mendigamos y nos menospreciamos y no buscamos. Entonces, hoy nos confronta esta palabra en esa parte, que nosotros debemos de tener es fe, buscar, creer. Y aquí en esta situación se muestra que Dios mostró su misericordia, su poder, y que Él nos puede sanar, que Él puede romper esas cadenas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero hay otra cosa importantísima ahí que nos habla. Que dice que condiciones o la disposición que tuvo aquel hombre cojo, porque él pedía plata, pedía monedas, pedía limosna, y el apóstol Pedro y Juan no tenían plata, no tenían, según dice el mensaje, sino que ellos, ¿qué dijeron? De lo que yo tengo te doy. Entonces también a nosotros nos confronta esa palabra, para nosotros como cristianos, nosotros como obreros del reino de Dios aquí en la tierra, como embajadores, como soldados de Cristo, si estamos con toda la armadura. Porque hay que mirar aquí la situación que tenían los apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y todos ellos tuvieron más de un año con Jesucristo.
Por eso se llaman discípulos, porque Jesucristo, el Maestro, les enseñó a ellos. Ellos aprendieron la doctrina cristiana, pero cuando Él fue eligiendo, haciendo el llamado, unos estaban arando la tierra, otros estaban pescando. Eran personas del común, así como a nosotros, que nos llamó, nos sacó de lo más vil y menospreciado de la tierra, y a ellos los sacó de allá. Fueron preparados más de un año aprendiendo la doctrina de Cristo. ¿Y en qué les enseñaba a Él? Les enseñaba a orar, a ayunar, les enseñaba el amor de Dios, les enseñaba. Entonces fue un proceso, porque más de uno dijéramos: yo quisiera ser como Pedro, como Juan, que con solo oír la palabra y un paralítico se levante, un cojo se levante. ¡Qué alegría! Todo el mundo, yo creo que quisiéramos. O decirle como el apóstol Pedro oró por Tabita en la ciudad de Jope, y ella fue resucitada, porque ella ya estaba muerta, ya estaba en la sala, en la velación y todo. Y él fue, pero no fue en las fuerzas de él, porque él, además de que había aprendido la escuela, lo que decía aquí el hermano Juan Pablo, estudiemos. Entonces ellos habían aprendido, habían pasado por la escuela del maestro de maestros, habían estado esforzados y valientes. Entonces, ¿qué pasó? Fueron perfeccionando sus pasos, fueron dejando su cojera, fueron dejando ese impedimento que les incomodaba para caminar con Cristo, porque no era fácil. Es más, el apóstol Pedro, si lo miramos, dice que él anduvo en el mar cuando Jesús le dijo: ven, anduvo en el mar. Pero también hay una situación que él, cuando a Jesús ya lo iban a atrapar para crucificarlo, para que muriera en la cruz por nosotros, ¿qué hizo? De los únicos apóstoles que quedaron al final fue Pedro. ¿Y él qué sacó? Dice que sacó la espada y le bajó la oreja a un soldado romano, Malco. Le cortó la oreja. Y uno dice: bueno, ¿y por qué él era tan usado? ¿Y por qué ahorita hace esto? Porque él estaba en proceso, porque aún estaba Jesucristo en la tierra, como quien dice, en cuerpo y en espíritu estaba en la tierra. Estaba viviendo todo lo que nosotros vivimos, y estaba recopilando todo, terminando la carrera que Dios le había encomendado realizar aquí en la tierra. ¿Y él qué hizo? Él estaba ahí, pero el apóstol Pedro lo acompañó allí. ¿Y por qué el apóstol Pedro, si tenía la presencia de Dios y si había sido preparado por el maestro de maestros, por qué sacó esa espada? Porque él estaba actuando en las fuerzas humanas, estaba actuando con las emociones humanas, estaba actuando en la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Y qué pasó de ahí? El apóstol Pedro, ya cuando Jesucristo murió y él ya fue sepultado, después que ya resucitó, dice que después estuvo con los apóstoles 40 días. O sea que Pedro estaba reforzado, había venido caminando de menos a más. Y entonces fue cuando él ya estaba lleno del Espíritu Santo, cuando nos acordamos que en el aposento alto hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Popayán, en el Cauca, en Colombia, en América Latina, en América del Norte, América del Centro, en Europa, en todos los continentes, si no lo creemos. Entonces el apóstol Pedro venía en un proceso de formación, pero había dispuesto su corazón, tenía un espíritu sacrificial para seguir adelante, que no era fácil.
Cuando él negó a Jesucristo allá ante la criada, cuando lo negó allá, él dijo: yo no lo conozco a ese hombre. Entonces le decían: él es de los mismos, porque la forma como habla lo dilata. Entonces, qué bendición, él lo pudo hacer. ¿Pero por qué? Porque había venido la llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra, o sea, ¿qué quiere decir? Que él estaba sellado con el Espíritu Santo de Dios. Lo que habla en Efesios 4:30, sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que tenía él los dones del Espíritu Santo. Tenía el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Qué es lo que necesita o necesitamos todos los que nos decimos llamarnos cristianos? Necesitamos para poder permanecer constantemente en la guerra. Porque como humanos tenemos guerra, tenemos lucha, y no es contra carne ni sangre, sino contra el príncipe de las tinieblas, contra las potestades, contra las huestes que andan en el aire. Y es un enemigo invisible y poderoso aquí en la tierra. Pero si nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, aún hasta la muerte tiene que huir. Lo que hizo el apóstol, lo que hizo Dios a través de Jesucristo y manifestó a través del apóstol Pedro y a través de Juan. Porque el apóstol Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero te voy a dar de lo que tengo. Sí, entonces hoy nos confronta a nosotros: ¿qué tenemos para dar? El apóstol Pedro, con todo lo que Dios había hecho, con todo ese poder que tenía, no dijo: no, usted es cojo, ¿usted cuántos años lleva ahí? Más de 42 años, más de 40 años, no tiene remedio. Usted no moleste, usted quite de aquí, usted está haciendo ese estorbo. No, al contrario. Entonces hoy nos dice la palabra que nosotros debemos de tener ese amor, tener esa compasión, esa misericordia por el perdido. Eso se ha perdido hoy en día, aún en nosotros los cristianos. A veces es fácil estar reunidos aquí, pero es difícil a veces compartir. A veces no nos conocemos, o a veces no nos soportamos, y somos ese remanente escogido, si somos ese sacerdocio, si somos esa nación santa, nos falta. ¿Qué tenemos? A veces juzgamos a la persona que está en las drogas, que está por allá perdidamente. Uno comienza y uno, en vez de decir: bueno, si a mí me sacó Dios a través de Jesucristo, pude conocer la luz, pude conocer el bien, pude restaurar mi vida, ¿por qué no lo voy a hacer con el que está necesitado? Entonces es importante que nosotros miremos. Pero hay otra situación importante aquí que me ha llamado la atención: la disposición que tuvo el hombre cojo. ¿Qué hizo? Escuchó atentamente, miró a los ojos. ¿Qué quiere decir? Dispuso su corazón, todo su ser, sus emociones, se olvidó de la limosna. Tuvo obediencia, se dejó ayudar. Porque nos pasa eso, nosotros a veces perdemos las bendiciones por arrogantes, por soberbios, por rebeldes, por orgullosos. A mí me pasaba eso. Y nos envenenamos y nos armamos películas: que ese me miró mal, que esa me miró mal, que ese vecino no me quiere, que eso tal cosa. Porque nosotros vivimos con esa cojera que no nos deja ser libres, no nos deja caminar, no nos deja servir, nos cuesta abrazarnos. Porque hay personas que les fastidia un abrazo. A mí me pasaba eso, a mí no me gustaba que me abrazaran porque yo me formé en el desprecio. Entonces uno, como que no me abrace.
No, con eso no, esto todo si llueve nos enojamos, si hace sol nos enojamos, si tengo mucho, si comí mucho que no, si la comida, qué jartera, esa repetición, esto y lo otro. Este hombre, ¿qué hizo? Se olvidó de todo, de que había nacido cojo. Dispuso su corazón, alma, mente y espíritu y se olvidó. Por eso le coloqué al mensaje, se olvidó de lo que él había sido, de ese pasado. Por eso le coloqué, descubre tu necesidad principal. Él pensaba que la necesidad principal de él era la limosna, que no había remedio. A nosotros a veces nos pasa eso. Nosotros pedimos y no sabemos para qué pedimos. No descubrimos cuál es la necesidad principal que tenemos. Olvidamos esa. Y si solucionamos esa necesidad principal, tendremos una vida en armonía, tendremos una vida mejor. Pero a nosotros decimos, es que yo quiero es esto. Ay Dios, yo voy a orar para que me regales una camioneta de 200 millones. Pero de pronto mi hogar está destruido, mis hijos están en las drogas, mi familia está llevada. Entonces, ¿por qué yo no digo, Dios, esa será que es? Estamos pidiendo mal, porque de pronto esa camioneta me va a servir es para chicanear, para enaltecerme, para pasar echándole polvo al que anda a pie, para humillar. Entonces estoy pidiendo mal. Esa no es mi necesidad principal. Entonces pedimos mal. A veces pensamos que lo que queremos y que lo que deseamos, eso es lo que realmente soluciona el problema número uno, y no es así. Porque eso le pasaba al cojo, sino que el cojo fue inteligente, Dios le permitió, y dice que hizo también, demuestra otro punto de gratitud, porque dice que él ya cambió el estilo de vida que tenía, el estilo de vida lo cambió, el pasado. Porque dice que él brincó, él saltó de alegría, que alabó a Dios y entró al templo, porque era un momento de oración. Entonces él entró con esa alegría y dice que todos se admiraban de verlo, que él saltaba y que él alababa a Dios. Nosotros hemos tenido y todos entramos cojos, aún tenemos algo que nos impide caminar bien. Y Dios nos ha sacado de esa cojera, de esa parálisis. Pero nosotros somos mal agradecidos. Cuando estamos, como quien dice, llevados, cuando tenemos a alguien que se muere, ahí sí, ay Dios, y si no sucede lo que queremos, Dios, ¿por qué eres malo? Dios, ¿por qué tal cosa? Y a veces venimos por el milagro. A veces nos hemos convertido en recibidores, pero no damos. Todos esperamos que nos den, y si nos dan, nosotros no correspondemos a ese amor. En cambio, este cojo después cambió totalmente, ya no volvió a ser el mismo. Nosotros a veces seguimos en lo mismo y en lo mismo. Estamos en el templo, como le pasaba al cojo, que más de 40 años ya estaba ahí y no había recibido. Pero cuando tuvo un encuentro sobrenatural con Dios a través de Jesucristo, a través de los apóstoles, entonces él cambió y nos enseña que nosotros debemos de ser agradecidos. A veces, porque es tiempo de vida que dan a veces nuestros pastores. Yo le doy gracias al pastor Walter, porque me ha incomodado. Yo cuando no quería ni dar el paso del bautismo le decía, pastor, cuando yo esté perfecto yo lo voy a hacer, y era rebelde, yo tenía esa rebeldía. Y ahora por lo menos digo gracias a Dios, porque si el apóstol Pedro no hubiera escuchado atentamente la voz de Dios, no hubiera caminado con Jesucristo, no hubiera estado más de un año o como año y medio dando de su tiempo, dejando los quehaceres de la casa y dejando todo y aprendiendo, no hubiera llegado a tener el respaldo celestial que tuvo ahí, que resucitar muertos. Y él no fue orgulloso con eso.
Porque él hubiera dicho, no, yo tal cosa. A veces nosotros nos creemos superiores a los demás, por eso no recibimos porque pedimos mal. Si nosotros somos altivos así nomás, con lo poco que tenemos, pues si en lo poco soy fiel, en lo mucho Dios me pondrá. Entonces dice que nosotros debemos de, en gratitud, alabar y adorar a Dios, pero no de labios ni de oídos, sino después de haber sido liberados de la parálisis, de la cojera. Vámonos. El beneficio no es para Dios el servirlo, el beneficio es para cada uno de nosotros. Cuando yo tengo hambre, yo no puedo pretender que mi esposa coma por mí, así seamos una sola carne, porque eso dice, pero sí, porque yo soy el que tengo hambre, entonces yo es que tengo que buscar. Cuando yo necesito fortalecerme en el alimento espiritual, yo no puedo pretender que está bien de que otro ore por mí, interceda por mí, gracias a Dios, y eso debemos hacerlo, dice la palabra, orar los unos por los otros. Pero si yo quiero tener crecimiento espiritual, tengo que comer alimento espiritual, tengo que estudiar la palabra, tengo que orar. Y más nos fortalecemos en oración. Cuando hay oración hay milagros, y si no, aquí nos está confirmando la palabra. Hay milagros, porque ahí dice que los apóstoles iban a la hora novena de la oración. O sea, nosotros no hemos entendido el poder de la oración. Y nosotros a veces entendemos, decimos, no, es que es el hermano, va a orar el mismo de siempre. No, miremos es qué autoridad tiene. No valemos por lo que seamos nosotros, y seamos pequeños, seamos grandes, sino por el poder del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. No importa ¿sí? Sea una persona que tenga unos 10 títulos, con Dios no cuenta así, porque dice que Él avergonzó a los sabios a través de lo más vil y menospreciado. Con Dios es diferente, con Dios la llenura del Espíritu Santo, la unción que viene. Entonces dice que nosotros nos enseña muchos puntos como cristianos. Nos confronta esta palabra. Y aquí nos habla también estamos hablando de la parálisis física, ya la miramos. Habla de la parálisis espiritual. La parálisis espiritual, ¿cómo viene? Por pecado. ¿Y en dónde la leímos? En Juan capítulo 5, del 1 al 9, dice que cuando hayan muchos enfermos tendidos, ciegos, cojos, muchos enfermos postrados, y que cuando Jesucristo vio a este hombre tendido que llevaba 38 años paralizado y que no podía moverse para entrar al estanque y ser sanado, dice que le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, pero no hay quien me ayude. Como quien dijo, ayúdame Jesucristo, tú eres mi ayuda, tú me salvas, tú me das vida. Entonces dice que le dijo, levántate, fue sanado, él salió de esa parálisis. ¿Y por qué decimos que la parálisis viene por pecado? Porque en el mismo capítulo 5, versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Sí, entonces importante que viene. Qué importante que nosotros entendamos como cristianos, como obreros, para que hoy salgamos de esa parálisis que no nos deja. Parálisis es que viene el miedo, viene el desánimo. Yo no predico, yo no le comparto el evangelio al vecino, no le comparto, ¿por qué? Estoy paralizado. ¿Quién me paraliza? El pecado. Porque si yo soy rebelde, yo soy odioso, soy gritón, soy chismoso, tengo tanta cosa, pues me desenmascara al diablo. ¿A través de quién? A través de las personas. Si yo le voy a predicar a una persona, va a decir, ¿usted de qué me viene a hablar? Si usted me viene a hablar del amor de Cristo y usted no sirve para nada, si usted no es capaz de dar un vaso de agua, entonces por eso es que
nosotros le hemos permitido al diablo para que haya parálisis espiritual por el pecado. ¿Y cómo viene ese pecado en nosotros? ¿Por qué somos paralíticos? O sea, esa cojera, hablo de parálisis porque al igual la cojera, lo que está hablando ahí, de los dos pies, de los dos tobillos y el paralítico de Betesda, es parálisis. ¿Cómo viene esa parálisis? Nosotros, todos tenemos un pecado. Hemos tenido dolores, a veces hemos sido... antes de nacer hemos sido maldecidos por nuestros padres, hemos sido despreciados, hemos sido aborrecidos, hemos sido maltratados en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, aún de adultos. Y eso no se muere ahí. A veces tenemos 100 años y ahí cargamos esa herida que no nos deja caminar, no podemos perdonar. ¿Qué hay ahí, esa parálisis? En nosotros hay odio, hay amargura, hay rencor, hay envidia, hay rebeldía, hay soberbia, hay dolor, hay tristeza, hay desespero, hay preocupación. Nosotros, así tengamos 100 años, si no tenemos un encuentro verdadero con Dios a través de Jesucristo, y si no nos dejamos ayudar de los siervos, de las personas de carne y hueso que Dios está usando, vamos a morir en esa parálisis, vamos a morir cojos todo el tiempo. Hoy debemos de hacer como aquel cojo que tuvo un encuentro con los ministros del Evangelio, con Pedro y con Juan. Y nosotros también estamos llamados a ayudar a sacar a otros de la parálisis. No debemos de ser egoístas. No, me salvo yo y salvas el que pueda. No, nosotros también debemos de salir, que no es fácil, en nuestras fuerzas no podemos, pero si nosotros dejamos que nos ayuden, pues vamos a salir de esa crisis, vamos a tener una vida diferente, vamos a salir de ese paradigma, el yo no puedo, el yo así nací, el yo fui pobre, mi mamá era así, mi papá era así, vivimos atados a las maldiciones generacionales, hemos sido aborrecidos, menospreciados, quizás hijos no deseados. Y siempre vamos a morir, y en nosotros hay ese rencor, ese espíritu de matar, de odio, de dolor, de angustia, de cobrárselas, y estamos heridos y no podemos caminar. Estamos como esa águila herida del ala, no puede volar. Entonces debemos de nosotros hoy abrir nuestro corazón, disponer nuestra alma, mente, espíritu y todo nuestro ser, toda nuestra vida, y entregarla. Nosotros en los hogares, que dice la palabra, que los dos son un solo cuerpo, y el cuerpo tiene que, para andar firme, debe estar bien, ambos pies. En los hogares pasa eso. A veces uno en los hogares a veces dice, yo no toco esto, este tema no lo toco porque quiere que se irrita, sea el hombre, sea la mujer. Esto no, es que ella es así. O yo no salgo allá porque con los hermanos o en la casa todo es alegría, todo es goce, todo es fiesta. Pero ya afuera es diferente. Afuera nos probamos cómo estamos. Y a mí me pasaba eso. Y todos estamos en un proceso. Yo estaba varios días con todos los problemas que yo tenía, decía, no, yo no puedo ser cristiano, yo no puedo seguir. Pues con mi esposa hablábamos, no podemos dar un paso más con el matrimonio, divorciémonos mejor, dejemos esto no. Y gracias a Dios, yo llevaba trabajando 17 años y medio, trabajando en un colegio como administrativo, y he estado y estoy en una prueba. Porque no es fácil esta carne, así como el paralítico estaba ya más de 40 años ahí, ya estaba acomodado a eso, yo estaba acomodado, yo ya estaba como un robot, trabajando de 7:30 de la mañana hasta a veces hasta las 7 de la noche, yo no dejaba tiempo para mí, después era orar, leer la palabra y todo eso, pues que eso me mantenía, y gracias, le doy la gloria a Dios por eso, porque me ha mantenido. Y después cuando salí, de 22 años que llevamos de casados, pues de matrimonio,
No habíamos tenido un cara a cara con mi esposa, de sentarnos a mirar y tocar todas las áreas y colocarnos en el paredón, colocarnos en el espejo, decir, bueno, Dios nos va a usar, pero Dios, si yo como humano no tomo en un vaso sucio, no tomo agua en un vaso sucio, mucho más Dios, porque Dios es santo. Y Dios habita en un corazón santo. Y si yo voy a servir como obrero, yo tengo que predicar y practicar, más que decir, hacer. Y ya, ahora sí, hagamos el escáner, pero no vamos a enojarnos, no vamos a pelear, si nos vamos a irar porque no nos gustan. Cuando yo debo, a veces que pagar no es fácil, pero debo ser un buen pagador, y más si soy cristiano. Y en lo que sea, entonces me hago libre. Entonces digo a mi esposa, y vamos a hablar, usted tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, pero se pueden fortalecer. Si vamos a trabajar ahora, tenemos que no demostrarnos a los pastores ni a los hermanos, sino es a Dios. Mostrémonos a Dios, que Él conoce nuestros corazones. Y así hemos podido ir caminando y hemos podido ir dejando esa cojera, esas heridas, porque a veces no hay diálogo y perdemos esas bendiciones. Y eso es lo que nosotros, más de un hogar hoy en día, está fallando. Y el diablo sí que aplaude eso, porque el mundo está contaminado de la maldad y se ha perdido el estilo o el mandamiento del matrimonio que Dios estableció. Y entonces por eso es que se ha dado lugar a otras cosas y todo, porque a veces nosotros tenemos la culpa, porque muchas personas, nosotros somos espejo para los que no se han casado, para nuestros hijos. Y hay personas que dicen, no, pero yo, mi papá y mi mamá todo el tiempo han estado en una cárcel. Cierto, están llevando esa cruz. Si Jesucristo ya cargó todo en esa cruz por mí, para hacerme libre, entonces yo qué más espero. Entonces es importante que nosotros hoy le pidamos a Dios a través de Jesucristo que nos demuestre, aunque ya sabemos nosotros que la necesidad principal que tenemos es tener un encuentro sobrenatural con Jesucristo, porque es la puerta de entrada al reino de los cielos, y a vivir en armonía como hermanos y dejarnos ayudar, y no solamente dejarnos ayudar, sino también ayudar a los demás. No señalar, no mirar ese mugre que está en el ojo ajeno, sino primero sacar esa viga que está en mi propio ojo, y después ser que yo pueda decirle, vea, el matrimonio es chévere, el matrimonio es de esfuerzo, el matrimonio es de valentía, el matrimonio es para seguir adelante, para que los demás puedan ver en nosotros y podamos testificar, no de labios ni de oídos. Entonces es importante, mis amados hermanos, que nosotros miremos que Dios hoy nos quiere sacar de esa parálisis. Pero hay que tener una condición. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Tenemos que nosotros querer mirar, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia, quebrantar el orgullo, todo. Y cuando recibamos el milagro, no seamos malagradecidos. No seamos malagradecidos, sino que volvamos, alabémoslo, adorámoslo y sirvámoslo. Entonces, este es el mensaje que Dios ha colocado hoy. Y es más, el mundo hoy en día está paralizado. El mundo está cojo. ¿Por qué? Porque en el mundo se mendiga amor. Y el amor, y se mendiga amor, se mendiga la paz. Porque el amor, ¿cuál es el fundador del amor? Dios es el fundador del amor. O sea, ¿qué quiere decir? No hallamos en el mundo, hallamos es placer, deleites para la carne, pero ese pecado trae un resultado que es muerte, y tendremos muerte, hogares destruidos, jóvenes, personas en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución y en muchas cosas que nos hacen daño. El mundo quiere gobernar el mundo, el país, las naciones, pero ¿con qué? En la propia prudencia. No hay sabiduría. La sabiduría viene de Dios. ¿Y quién la da?
el temor a Dios, en buscar la presencia, en escudriñar las escrituras, en meditarlas, en guardarlas, en vivirlas, en compartirlas. En eso es que nosotros podemos encontrar la verdadera solución, un encuentro verdadero con Dios a través de Jesucristo, y a vivir en armonía como hermanos, como obreros. Y hoy, mis amados hermanos y amigo oyente que me puede escuchar, quebrante su corazón, disponga su corazón, su alma, su mente y su espíritu. Solamente Dios lo llena todo, solamente Dios lo suple todo. Es un Dios de lo imposible. Así como yo andaba mendigando en otros tiempos, dándole deleite a la carne, hoy dejemos esa rebeldía, podamos sentarnos como esposos a mirarnos cara a cara, no a juzgarnos, a valorar ese tiempo que nos han dado las esposas, y esposas a valorar ese tiempo, esa vida que ha dado el esposo, ese sacrificio. Hijos a mirar ese sacrificio que han hecho sus padres. Hermanos a mirar el sacrificio que han hecho nuestros pastores, que no es fácil sentir ese dolor ajeno como cuando al hijo le va mal, que nos duele como padres. No seamos malagradecidos. El compromiso no es con carne ni sangre, el compromiso es con Dios. Necesitamos una iglesia empoderada, necesitamos una iglesia avivada, necesitamos una iglesia ungida. El mundo necesita Pedros, necesita apóstoles que así estén perseguidos como estaban ellos puedan seguir y no le tengan miedo a la muerte, porque esta carne sin Dios o sin Dios tiene que perecer, porque en polvo eres y en polvo te convertirás. Que este 2023 sea un año donde podamos levantarnos como guerreros. El mundo nos necesita, la tierra está agonizando, el fin del mundo se ha acercado. Nosotros nos hemos conformado al pecado, al señalar, se ha ido esa compasión y esa misericordia. Coloquemos nuestros pies y vamos a